Hola a todos, bienvenidos amigos y amigas a este nuevo estudio sencillo de la Biblia. Estamos hoy en el tema 170 y estudiaremos el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Bienvenido, Francisco, puedes comenzar. Comenzamos. La primera parte del versículo 1 de este capítulo 4 nos dice así: y Samuel habló a todo Israel. Aquí estamos viendo ya la reputación que estaba consiguiendo Samuel con el pueblo. Los comentaristas están de acuerdo de que esta primera parte del versículo es continuación del último versículo del capítulo estudiado de ayer. Esto se ve porque a continuación, como si fuese otro versículo, habla de guerra entre los filisteos e Israel. En la decisión de esta guerra no participó Samuel. Supongo que, como todavía era joven, la decidieron los de mayor experiencia, pero sin preguntar a Dios si debían entrar en esa guerra, que hubiese sido lo conveniente. Todo Israel había reconocido la diferencia entre Samuel y los hijos de Elí, y los que tenían inquietudes espirituales iban al nuevo profeta en procura de consejo y ayuda. Estaban convencidos de que Samuel había sido llamado por el Señor. El testimonio de un líder puede influir sustancialmente en la actitud del pueblo, pero igualmente puede ocurrir en la actualidad y por tanto en la Iglesia. Por eso, a la hora de valorar la espiritualidad de una Iglesia, hemos de fijarnos solamente en las personas que están consagradas al Señor. En el libro de Jueces hemos visto cómo Israel estuvo sometido a los filisteos casi como esclavos durante 40 años. Y también en paralelo, durante ese tiempo recordaréis que estaba como juez de Israel Sansón. Sobre esa época también estuvo como juez Elí durante 40 años. Cuando Elí envejeció tanto que perdió el control de los asuntos públicos, quizás pensaron los filisteos que había llegado el momento de obtener el dominio del sector montañoso del país. La realidad es que en el primer enfrentamiento vencieron los filisteos y murieron 4.000 hombres israelitas. Realmente, enfrentarse de esta forma, sobre todo en temas muy importantes, sin el apoyo del Señor, es tanto como ir a un suicidio. Los israelitas habían subido de nuevo en importancia y creían que ya podían funcionar sin acudir a Dios. Bueno, pues Dios les demostró que todavía no podían funcionar solos. Carmen nos leerá el versículo 3, donde nos dice la solución que pensaron los israelitas para vencer a los filisteos. Dice así este versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los israelitas parece que todavía no habían comprendido que con el arca no era suficiente, sin entender que es Dios el que representa el arca, por lo que lo primero que debían hacer es acudir al Señor y luego traer el arca. Los filisteos se enteraron de que Israel quería enfrentarse con la ayuda del arca, pero como no sabían el nivel espiritual de los israelitas, tuvieron mucho miedo, recordando todas las batallas ganadas por la fortaleza de Dios. Lo único que evitó que no acudieran a la batalla es lo que dice el versículo 9, que nos dice lo siguiente: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Estamos viendo la fuerza que da un líder por haber tenido buena reputación en su pueblo. Los líderes filisteos fueron capaces de elevar el ánimo a sus guerreros. Bueno, ¿por fin ganó Israel? Pues no, ni con arca ni sin arca. Si no van con el Señor, nada tiene importancia. En esta segunda batalla murieron 30.000 israelitas, y entre ellos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés.
Además, los filisteos se quedaron con el arca de Dios. Cuando Elí, de 96 años, escuchó de un testigo que intervino en la batalla, que se había perdido esta batalla y que había habido muchos muertos, incluidos sus 2 hijos, se quedó traumatizado. Pero al decirles que se habían llevado el arca de Dios los filisteos, ya no pudo resistirlo. Lo veremos en el versículo 18 que Carmen nos leerá. Vamos a verlo. Dice así: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Para aquellos israelitas el arca de Dios tenía mucho significado, pero sin llegar a entender que lo más importante era tener a Dios como nuestro consejero y director. Ahora aparece otro personaje que tiene que ver con lo que he comentado sobre la importancia del arca de Dios en el pueblo y que no se había tenido en cuenta hasta ahora. Como es que la esposa de Finés, que estaba embarazada, le afectó no tanto la muerte de su esposo, que sí que le afectó, como la pérdida del arca de Dios. Tanto le afectó que en ese momento dio a luz a un hijo. La preocupación de esta mujer por la muerte de su esposo y de su suegro puso en evidencia su afecto natural, pero su preocupación mucho mayor por la pérdida del arca fue una demostración de su piadosa consagración a Dios y a las cosas sagradas. Aún el fallecimiento de su familia no le preocuparon tanto como la pérdida del arca. Para ella podía ser un liviano consuelo que naciera un niño en Israel. Esta mujer, aunque vivía en tiempos de corrupción y estaba casada con un hombre impío, acordaos que todos sabían que los 2 hermanos se unían con mujeres cuando les apetecía. Realmente se mantuvo plenamente fiel. ¿Podría haber mayor valor espiritual en días de perplejidad nacional? La presencia de Dios siempre debería ser considerada como la mayor bendición, y la pérdida de su presencia y de su poder sobre el mal debería ser tenida como la calamidad más horrible. Las condiciones de la vida únicamente llegan a ser desesperadas cuando, como en el caso de Judas, una persona deliberadamente rehúsa ser conducida por el Espíritu Santo. Cuando comencé a estudiar este capítulo pensé que sería algo corto, porque podría utilizar este tema para 2 capítulos, pero me he engañado porque todavía ha sido más largo que los demás temas. Pero ha sido importante este estudio para aclarar cosas que al estudiar la Biblia otras veces no nos habíamos parado a pensar. Bueno, nos despedimos hasta mañana, que continuaremos estudiando la Biblia con el tema 171. Bendiciones, hasta mañana, amigos y amigas.